Sean todas y todos bienvenidos. Hoy no solo inauguramos una serie de conversaciones, sino un espacio para reflexionar sobre el presente y el futuro de la industria, la innovación y el desarrollo económico en nuestro país. Durante 2 décadas, Guanajuato Puerto Interior ha sido un motor clave para la transformación industrial de México, integrando logística, manufactura y talento en un mismo ecosistema. Y hoy, a través de GPI Talks, abrimos este espacio para escuchar a quienes están construyendo ese futuro. Damos la bienvenida a una líder visionaria que está redefiniendo el papel de la tecnología en nuestra sociedad. Fundadora y presidenta de Fort Innovation Consulting y cofundadora y CEO de Metaforce. Su trayectoria está marcada por el impacto. Tras liderar el clúster de tecnologías de la información de Guanajuato, consolidó más de una década de experiencia en consultoría estratégica y políticas públicas. Ella no solo entiende la tecnología, entiende cómo usarla para mejorar la vida de las personas. Recibamos a la experta en innovación tecnológica y desarrollo estratégico, Selene Díez, con la ponencia Soberanía Digital y el nuevo mapa de poder global. Buenos días a todos, buenos días, la verdad es que es un placer siempre ser invitada por esta gran comunidad para conversar sobre todo en el marco pues, de este festejo tan importante para Guanajuato como para la región, como para la comunidad de empresas que construyen pues, GPI todos los días. Y quiero hablarles desde una visión y desde un tema que me parece muy oportuno, porque es algo que vemos todos los días en el marco de donde yo me desempeño. Yo he estado pues ya muchos años desde el sector de tecnologías de información y de innovación y me ha tocado ver distintos ciclos de cómo se comporta no solo el uso de la tecnología, sino cómo el uso de la tecnología va impactando cada vez más en la manera en la que se toman decisiones, ya no solamente en lo regional, en lo estatal, en lo local, sino como lo estamos viendo en la actualidad, de manera integral, de manera global. Y ese punto, creo que la presentación está adelantada, si me puedes ayudar a ponerla desde el inicio. Y este nuevo comportamiento da pie a un tema que quiero poner en su mente, que es la soberanía digital. La soberanía digital viene asociada, por supuesto, que el concepto de soberanía de repente lo vemos muy asociado a conceptos o conceptualizaciones políticas, ¿cierto? Sin embargo, la entrada, la evolución de la inteligencia artificial ha permitido que se dé una nueva connotación y seguramente han oído hablar de IA soberana, ¿no? Entonces, sobre ello quiero desarrollar esta charla y también, por supuesto, tener sus puntos de vista sobre cómo este concepto viene a cambiar muchos de los paradigmas empresariales regionales de competitividad como los conocemos al día de hoy. Hoy, cada clic ya es geopolítica. Estamos ante un entorno en el cual los datos no solamente son el nuevo oro del mundo, como venía siendo en los últimos años, sino que cada clic conduce a una decisión estratégica o a un empoderamiento estratégico de los que son los dueños de esos datos. Si lo vemos a nivel de organización, por supuesto que la gran premisa y una gran necesidad que tenemos las empresas es saber gobernar y definir las políticas de qué hacemos con nuestra tecnología. ¿Para qué me ayuda? No solamente habilita, ¿para qué me ayuda? ¿Cómo protege mi propiedad industrial? ¿Cómo protege mi modelo de negocio? ¿Cómo protege el futuro que yo estoy buscando diseñar? Y por eso hoy la tecnología está teniendo tal relevancia. No solamente la IA, sino la forma en cómo se usa para también administrar el poder y redistribuir el poder en las diferentes regiones del mundo, como seguramente ustedes han visto últimamente. Entonces, la tecnología no solamente conecta, al día de hoy se convierte en un activo valioso para la redistribución del poder. Y eso
Creo que las grandes potencias al día de hoy pues no lo dan por sentado y creo que es algo de lo que hemos visto en este último situación de conflicto geopolítico que estamos viviendo a nivel global. La mayoría de las decisiones, la mayoría de la articulación y la mayoría de la visión del futuro, de la competitividad en todo el mundo, no solamente hablando de la situación bélica o de las capacidades bélicas que pueda tener un país, es la capacidad de construir, gobernar, administrar y asegurar su propia infraestructura crítica. Y a lo mejor conocemos la infraestructura crítica al día de hoy como la infraestructura carretera, ¿no? La infraestructura como tal física, ¿verdad? Que nos ha llevado a ser lo que hoy somos como mundo. Sabemos que cada ciclo la humanidad evoluciona, ¿no? En diferentes ciclos y hemos vivido varios. La revolución industrial, la revolución digital que por supuesto también se dio y hoy estamos ante una antesala de una nueva revolución que se da a partir de la democratización de la inteligencia artificial. Entonces hoy cada dato se convierte en una unidad de poder en el juego. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo le impacta a mi organización? ¿O por qué debe de importarme? ¿O por qué lo estamos tocando como parte de la agenda, ¿no? De la evolución o de este momento de reflexión que tenemos? Puesto que cada vez que nosotros decidimos diseñar el modelo de gobierno de mi tecnología, estoy también diseñando el futuro. Y creo que ya no es una conversación o no es un discurso que tenemos que dar, ¿no? Sino es una realidad en las organizaciones en donde cobra cada vez más relevancia el tipo de decisiones que tomo a través de mi tecnología o la tecnología que se usa. Entonces, bueno, el poder, así como la soberanía, lo conocemos o lo vemos seguramente más desde esa perspectiva política y en la voz pues, de muchas personas, ¿no? Que están en este contexto. Sin embargo, el poder desde una perspectiva de poder económico, de competitividad, ya no se da desde solamente el territorio. Y miren que nosotros estamos y vivimos en una región, en un territorio profundamente poderoso, profundamente competitivo y profundamente activo. El día de hoy, el poder también se da a través de la infraestructura digital. Y esta infraestructura digital, que prioritariamente está impactando en las condiciones de poder empresarial, económico, no se diga político, tiene que ver, 1, con la infraestructura crítica de centros de datos. 2, con las capacidades de nube y la utilización proactiva y bien administrada de esa nube. 3, en los chips, que es la nueva moneda y es el nuevo pues oro, ¿no? Y moneda de cambio, digamos, estratégica. Y finalmente, en la IA. Pero quiero que pensemos en la IA no desde la perspectiva de consumo que conocemos. Hoy nosotros hemos estado en una etapa de democratización del uso de la IA donde sabemos usarla, ¿no? Y cada vez nos sentimos más hábiles porque ya le sabemos más a ChatGPT y ya me entiende cada vez mejor y ya casi me dijo el discurso como yo lo quería que me lo dijera porque ya me entendió, ¿no? A nivel organizacional nos enfrentamos hoy ante una necesidad de diseñar cómo es que voy a evolucionar el uso de la IA dentro de mi organización. No solamente cómo lo voy a gobernar o regular, porque es una tecnología que es tan nueva que la regulación probablemente no sea el principal camino para poder adoptarla. Creo que tiene que ver con varios pasos previos de validación, de articulación, de entendimiento y sobre todo de convergencia del uso y el entendimiento de estos grandes 4 poderes que les estoy poniendo en la mente. Mucho se ha hablado de si México ha tenido o tiene la capacidad de entrar al sector de semiconductores. ¿Qué puede hacer? Puede hacer diseño, puede hacer fabricación, puede entrar en la cadena de valor. ¿Cuál es el rol de México? Y apenas empieza a ver hacia dónde se empieza a construir un cierto andamiaje, ¿no? Un centro de diseño, beneficios, algunas cosas que empiezan a darse por ahí. En el caso de la IA, creo que vamos unos pasos atrás. La IA no solamente se tiene que ver, como les decía, desde una perspectiva de regulación, sino desde una perspectiva
de validación en diferentes niveles de uso. Hoy yo veo pocos casos de uso sistémicamente aplicados de IA, por ejemplo, a resolver problemas complejos de la industria o de diferentes sectores económicos. Existen, pero las organizaciones todavía no están en un grado de adopción que sea democrático como es el uso de ChatGPT en mi teléfono, ¿verdad? Esta es una gráfica que muestra la concentración que existe el día de hoy de centros de datos. Y creo que no tengo que decirles cómo se relaciona esto con el poder. Si lo ven, Estados Unidos concentra la mayor parte de la infraestructura crítica de centros de datos a nivel global. China tiene digamos aquí está en el top 5, China tiene y está trabajando mucho por incrementar su capacidad. Francia, en silencio, es uno de los países que más ha desarrollado infraestructura crítica para resolver no solamente sus necesidades actuales, sino el futuro de las necesidades de cargas de inteligencia artificial física. ¿Y a qué voy con esto? Los grandes centros de datos al día de hoy están respaldados por inversiones de lo que llamamos hyperscalers, que son los grandes jugadores tecnológicos, llámese AWS, llámese Oracle, llámese estos Microsoft, que han desplegado sus capacidades en diferentes regiones estratégicas, pero principalmente, como ya vemos, en Estados Unidos y en ciertos nodos de poder importante. México tiene una infraestructura crítica de data centers deficiente para las posibles necesidades que puede tener en el futuro próximo. México depende de mucha infraestructura todavía internacional que regularmente está en Estados Unidos o en otras regiones del mundo. Así se construyó la nube y eso no tiene nada de malo. Eso es una ventaja que ha sido para México, que es el vecino de Estados Unidos, y para muchas regiones ha sido la manera en la que hemos podido ser competitivos. ¿Dónde entra hoy la importancia de entender esta distribución de los centros de datos? Que como se están dando las condiciones geopolíticas, que Estados Unidos, que China, que Francia, que Alemania puedan tener la capacidad total de proveer datos, servicios tecnológicos, hoy se convierte, pues sí, en un asunto estratégico a tratar por las organizaciones, por las regiones, por los países, ¿cierto? La nueva desigualdad en el futuro próximo se va a dar a partir de qué país, qué región, qué empresa, qué organización tiene la capacidad no solamente de utilizar inteligencia artificial o acceder a servicios tecnológicos o habilitarse digitalmente. Va a tener que ver con la capacidad que tengamos de construir a partir de una gobernanza y de una idiosincrasia propia, ya sea del sector, de la organización o del país. Al día de hoy, solo 33 países pueden entrenar inteligencia artificial avanzada desde esta perspectiva soberana. ¿Y qué significa soberana? Sin sesgos, propietaria, probablemente regulada, gestionada, administrada y diseñada. Estoy hablando del diseño, del fine tuning de modelos diseñados con el contexto de datos y contexto de información que es válida para un determinado país, ¿no? O para una determinada región. Hace rato poníamos un ejemplo mientras estábamos esperando por aquí con mis amigos de Prodensa. El ejemplo de la propiedad industrial de las empresas de manufactura, ¿no? La caja negra, el secreto industrial que no puede tocarse, que tiene que resguardarse porque es al final de cuentas el mayor activo de competitividad que tiene. Entonces, para proteger ese secreto industrial y para proteger la manera en cómo opera, ¿no debería de entrar a la evolución en IA? ¿O cuál es el camino para poder acceder a las ventajas que me puede dar la IA de diseñar un modelo predictivo pero que sea seguro, de garantizar que no tengo intrusiones a mis modelos de trabajo interno, de garantizar que mis operadores
consumen información que no está influenciada por información externa, ¿no? Hoy, ChatGPT, todas las plataformas con las que operamos, está influenciada por todos los pensamientos, las interacciones que tenemos todos y la estamos alimentando, ¿no? Como pues, un gran modelo. Para las empresas, eso implica un riesgo de seguridad e implica el decir, oye, yo estoy alimentando probablemente información predictiva de un modelo o de una máquina o de un diseño industrial que tengo propietario y lo estoy subiendo a ChatGPT para hacer una, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa porque eso probablemente no está en el control de los dueños y propietarios y probablemente puede pasar en la organización si no tienes una visión y una educación de los riesgos que te puede llevar la sistematización y la IA en lo particular. Ahora quiero hablarles de la concentración de nube. Ay, creo que no se ve bien, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ah, bueno. Yo no veo. Yo no veo ni de aquí. Bueno, esta es la concentración del uso de nube. Todos hoy estamos acostumbrados al uso de nube, los tenemos en todas nuestras organizaciones. Hace 5 años la conversación, y mi amigo Israel no me dejará mentir, era súbete a la nube, reduce tus costos, la nube está disponible y por supuesto que ha sido y ha permitido una gran evolución a la sociedad en materia digital y tecnológica, ¿no? Hoy, como pueden ver, hay 3 grandes jugadores de nube, en los 3 casos, que concentran la capacidad de nube o de servicios de nube en estos 3 regiones del mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos y en México. Si se fijan, la proporción es altísima. ¿Qué quiero decirles aquí? No significa que esté mal esta concentración. Significa que hoy, por el comportamiento geopolítico, por la visión estratégica que las organizaciones y los gobiernos debemos de tener, deberíamos tratar o buscar una mezcla perfecta que nos ayude a tener garantías de una gobernanza en lo local. Hoy estamos viendo que la mayoría o muchas empresas están buscando esquemas de nube híbrida, ¿no? A ver, sí, ¿qué tengo en la nube? ¿Qué puedo mantener en la nube? ¿Qué tengo local? ¿Qué puedo consumir local? ¿Y qué puedo consumir de una manera coubicada, ¿no? En una infraestructura que pueda ayudarme a resolver una carga crítica, pero que no me requiera también una inversión tan grande. Entonces, ya no es totalmente nube, sino es una combinación entre cómo decido que mi infraestructura, que al final de cuentas ya no es un tema menor, va a existir para la competitividad del siguiente, digamos, de este siguiente bloque o de este futuro que vemos que se está construyendo ya. Entonces, bueno, soberanía digital trata de tener la capacidad de decidir sobre los datos, sobre la infraestructura y sobre los algoritmos o sobre las decisiones tecnológicas que esta tecnología adquirida o esta visión de uso de tecnología y de aprovechamiento de tecnología me ha permitido o me va a permitir crecer en mi modelo de negocio o crecer en mi modelo de competitividad regional. Hoy hay una ventana de oportunidad. Hoy México puede jugar y creo que México ha sido, muy bueno para jugar como sus oportunidades, ha sabido crear una infraestructura de manufactura, de logística, capacidades, la gente que sabe trabajar, ¿no? Pero también hoy estas situaciones que podían, estos fenómenos globales que se están dando, como es la fragmentación geopolítica, como es, por supuesto, el nearshoring desde el año pasado, antepasado, hemos estado en el entendimiento, en la búsqueda, ¿no?, de capitalizar esas oportunidades. Sin embargo, el grado de aprovechamiento mayor, desde mi perspectiva, se va a dar cuando podamos no solamente traer la oportunidad de continuar el ciclo de manufactura como lo llevamos hoy, sino la posibilidad de ofrecer servicios diferenciados y sofisticados. Michael Porter, en la teoría de clusterización,
habla mucho de esta sofisticación continua de las capacidades que pueden tener las regiones. Y la siguiente, desde mi perspectiva, el siguiente grado de sofisticación de las capacidades tiene que ver no solamente con saber operar bien, que lo hacemos, no solamente con tener la infraestructura y la capacidad instalada como la tenemos y la vemos aquí, ¿no? El puerto interior pues es una muestra, ¿no?, perfecta de ello, sino también cómo vamos a sofisticar el grado de generación de valor que tenemos, ¿no? Y eso requiere estudio, y eso requiere tecnificación, y eso requiere el desarrollo de infraestructura crítica. Y bueno, un poco esto es la reflexión, ¿no? Cómo pasamos y transitamos o aprovechamos esa gran capacidad instalada que tiene México para pasar al valor digital, al valor de la economía sintética o de la economía cognitiva, que ¿qué tiene que ver? Pues es justamente lo que da pie al término de soberanía digital. ¿Qué tanto tengo valor digital? Porque uso, diseño, también consumo, pero sobre todo creo propiedad a través de la infraestructura digital que voy teniendo. Y bueno, Guanajuato ha sido, ¿no?, y creo que seguirá siendo un ejemplo nacional, regional, de cómo se ha podido lograr desarrollar capacidades, concentrar capacidades, provocar un crecimiento. Guanajuato Puerto Interior en estos años pues ha demostrado tener la posibilidad no solamente de captar inversión, sino de capitalizar, de crear un ecosistema, de crear una comunidad, de generar un valor social, cultural, multicultural y por supuesto económico. La siguiente frontera, como ya le dije, desde mi perspectiva es, bueno, ¿cómo provocamos que Guanajuato, que la región del Bajío, ofrezca servicios de valor agregado ante esta nueva necesidad de digitalización, de cuidado de la ciberseguridad, de cuidado del uso de los datos y no solamente de digitalización o de transformación digital? La transformación digital creo que ya es el baseline, ¿no? Es la base de la cadena de competitividad, ¿no? Tienes que estar sistematizado para poder empezar a competir. Eso ya es una realidad, ¿no? De lo que estamos hablando aquí es, bueno, ¿cómo creamos la capacidad para generar ese valor adicional y poder ofrecer servicios sofisticados basados en la generación de conocimiento, en el uso de la IA, en la generación de nuevas tecnologías y por supuesto en la generación de patentes, ¿verdad, doctor? Que nos hace tanta falta todavía en México. Y bueno, ya para ir cerrando, hay ya varios casos en Latinoamérica que están tomando en serio esta adopción o este diseño estratégico de cómo se usa y cómo se administra la nueva tecnología y sobre todo cómo se gestiona para garantizar su competitividad. Y Brasil ha ido, creo que va varios pasos adelante, ¿no?, de toda Latinoamérica. Los grandes proyectos de infraestructura crítica a nivel de data centers y fábricas de IA se están desarrollando en Brasil, con una capacidad energética enorme, que también hace ratito comentábamos. Creo que a veces el miedo, la conceptualización, por supuesto, relacionada con el déficit energético, es algo que pueda limitar, ¿no?, que México construya su capacidad de infraestructura física digital, ¿verdad? Sin embargo, creo que en el diseño y en la evaluación de oportunidades está la posibilidad de ver cada región del país a dónde se coloca, ¿no? ¿Cuál es el grado de riesgo, de necesidad en relación a la capacidad energética que puede construir? Y bueno, Brasil, que tiene pues mucha capacidad energética, no tiene ese tipo de problemas, entonces él está diseñando su política de soberanía de IA a partir de la regulación, ¿no? Entonces ese es su meta, ¿no?, su principal enfoque. Chile, sin embargo, que Chile es el país de Latinoamérica que ha avanzado más históricamente en el diseño de políticas públicas para la economía digital, pues lo que está haciendo es tratando de centrar en el uso, aprovechamiento de las capacidades de IA para llevar servicios y para seguir siendo competitivo en un ecosistema que ya existe, un ecosistema de innovación, un ecosistema de nuevas empresas que han sabido, ¿no?, capitalizar y generar valor económico en lo local. Y finalmente Uruguay, que su enfoque es naciente, ¿no?,
un diseño de modelo de soberanía para impulsar un ecosistema naciente de innovación, como lo está haciendo también Colombia, ¿no? Colombia en los últimos 2 años creció enormemente en su ecosistema de innovación, tiene más startups que ningún otro país de Latinoamérica al día de hoy, y su visión, creo que el 90% de las empresas o de las startups que están naciendo del ecosistema de Colombia son empresas que están desarrollando soluciones de IA, ¿no? Entonces, cada enfoque y por supuesto las condiciones económicas, regionales, políticas impactan mucho en cómo se diseña. No es un solo proyecto, sino es una suma, ¿no?, de factores que se tienen que diseñar. Y yo insisto, creo que si vemos el contexto de México, Guanajuato y la región del Bajío tiene las condiciones para poder ser la punta de lanza en un diseño de soberanía de IA y soberanía de datos que provoque, ¿no?, un efecto en cadena en todo el país. Las condiciones que tiene esta región creo que no las tiene ninguna región del país. Y bueno, la geopolítica se volvió en el centro del negocio, como ya lo dijimos. La energía, el comercio, la ciberseguridad, la nube, la logística y la estabilidad regional, el día de hoy están todas interconectadas. He hablado poco de ciberseguridad, porque siempre la ciberseguridad es como el hijo como no tan querido de la familia. Cuando hablamos de tecnología, pocas veces se habla de ciberseguridad. Cuando hablamos de industria 4.0, poco se habla de ciberseguridad, pero al final de cuentas la ciberseguridad es el día de hoy el principal asset. Cuando una empresa trabaja, cuando una región trabaja en sus políticas de ciberseguridad, se convierte en su mayor protección. Nosotros que trabajamos con Estados Unidos, que estamos cercanos, deberemos de observar las regulaciones que tiene a través del NIST, a través de la visión, ¿no?, que está construyendo Estados Unidos en esta materia, pero sobre todo se tiene que generar condiciones y regulaciones relacionadas con el contexto mexicano. Y bueno, tal vez antes un conflicto, no para esta región, porque yo sé que ustedes y su gran experiencia y su gran monitoreo en el tema de manufactura, saben mejor que yo que un contexto o un conflicto geopolítico impacta directa o indirectamente a la cadena de valor y a la cadena de suministro, ¿no? Pero creo que hoy más que nunca debemos de observar lo que sucede a nivel global, porque el impacto se da y se va a dar de una manera creo que más contundente, ¿no? Entonces, un conflicto lejano cambia también las decisiones locales, influye, y yo creo que hoy nos da la oportunidad de crear pues un modelo de competitividad, ya sea a nivel empresarial como a nivel gubernamental o a nivel regional, desde una perspectiva de globalización, no solamente desde un contexto local. Y construir un modelo de resiliencia operativa, ¿no? Que la resiliencia probablemente hoy que la conocemos como el buscar que no se destruya la cadena de valor, ¿verdad?, que la cadena de suministro se mantenga, pero si lo trasladamos a la visión tecnológica, pues es asegurar que mi infraestructura crítica tecnológica ante cualquier situación de un agente externo se mantenga estable. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer a nivel de organización es, ¿dónde tengo mis datos que están seguros? Que ante cualquier situación yo puedo acceder a ellos. ¿Dónde está mi infraestructura crítica? ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a esa infraestructura? ¿Cómo estoy gobernando el uso de mis datos, ¿no? Pero viéndolo desde una perspectiva mucho más estratégica y bueno, con las consideraciones relacionadas con la energía y la ciberseguridad, como ya lo decía. Entonces, bueno, pues para cerrar, construir soberanía digital hoy es sembrar autonomía, prosperidad y capacidad de decisión para las próximas generaciones. Y quiero dejarles esta semilla porque creo que hoy estamos en un momento muy relevante. Estamos, además de festejando el gran impacto que ha tenido GPI a lo largo de estos años, estamos ante una ventana de oportunidad única que no tiene que ver con entender de tecnología, sino tiene que ver con cómo conceptualizamos de manera diferente el uso, el aprovechamiento y la generación de capacidades y valor agregado para nuestro país. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Estoy dispuesta a preguntas o… Agradecemos a Selene Díez, brindémosle un fuerte aplauso.
Muchas gracias, Selene, por esta reflexión sobre soberanía digital y el nuevo mapa de poder global. Tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien del público desea profundizar en algún punto, favor de levantar la mano para que nuestro staff les acerque un micrófono. Muchas gracias. Oye, muchas felicidades por la ponencia, estimada Selene. A mí me gustaría hacerte una pregunta. En todo esto que planteas tú, ¿hay visto desde alguna perspectiva cómo se va a comportar el tema del empleo? ¿Cómo nos impacta en temas de empleo? ¿Qué profesiones, qué, digámoslo así, técnicas van a quedar obsoletas y cuáles son las que debemos impulsar? Y cómo prepararnos mejor para esta situación y desde luego cómo va a impactar en el tema de cuánta gente va a quedar desempleada o que tiene que buscar recolocarse en nuevas industrias porque ya no están en las industrias que van a ser del futuro, ¿no? ¿Hay alguna perspectiva de eso? Claro, bueno, yo creo que es definitivo que la empleabilidad, ¿no? El modelo de empleabilidad está cambiando y va a cambiar más, ¿no? Las condiciones que da, ¿no? de generación de nuevas capacidades, porque bueno, creo que siempre se puede ver desde dos perspectivas, desde la oportunidad o desde el riesgo, ¿no? El riesgo, claro, por supuesto, es que en la medida que se requieren operadores o empleos más sofisticados y no se tienen, pues va a haber una digamos, redistribución, ¿no? Por no decir una caída. En la medida que se logre hacer un rediseño de estos perfiles, como ya lo hizo Guanajuato hace tiempo, ¿no? Que diseñó los perfiles del futuro para poder atender la demanda que venía, en la medida que se haga, pues se puede lograr pues un impacto menor, ¿no? No estamos hablando, yo creo, de una transición tan masiva o digamos de un momento antes y después abrupto. Yo creo que lo estamos viendo al día de hoy en la habilitación que estamos teniendo en lo individual para hacer las cosas de una manera más rápida, de una manera más efectiva, ¿no? Al usar las herramientas como ChatGPT, ¿no? Porque es una realidad, nos está dando herramientas o habilidades para poder acelerar. Entonces, esa aceleración cuando la traslademos a los sectores económicos, por supuesto, y no, a lo mejor quiero reiterar en algo que pues leemos todos los días, ¿no? Bueno, si un robot puede hacer una cierta tarea, pues seguramente la persona tendrá que hacer otro tipo de tareas, ¿no? Y yo creo que esa reconformación es en donde tenemos que estar diseñando. Yo hablo mucho de los mapas de complejidad estratégica porque creo que son los que ayudan a poder llegar a ese nivel de detalle de qué puede venir en los siguientes 5 años, 10 años para la región, porque no podemos generalizar, ¿no? Si lo hablamos ya a un nivel de alta especialidad, a lo mejor hay condiciones diferentes, a un nivel de manufactura y de operación hay condiciones diferentes. Y creo que hoy pues tenemos esa ventana de poder pues buscar oportunidades, ¿no? Hay otros estudiosos, filósofos que a lo mejor vemos también que hablan de un salario universal porque no va a haber esta capacidad de generar empleo para todas las personas, ¿no? Pero bueno, eso creo que es a lo mejor para una discusión filosófica incluso más de las que le gusta a Rolando, ¿verdad? Tener mucho más específica. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que desee? ¿Cómo vamos a estar? Hay una parte, nosotros en la parte de IT siempre buscamos proteger, ¿no? Los ciberataques. Sí. ¿Cómo estamos vulnerabilizando a la empresa usando el GPT? Porque todo lo que le preguntamos se queda en su memoria, estamos alimentándola. ¿Cuál sería tu consejo primordial? Porque sabemos de que en las empresas todos están facilitándole la vida o facilitándose la vida subiendo de repente un archivo de Excel, hazme una gráfica, hazme un dashboard. Sí. ¿Cómo estamos no usando la parte de la confidencialidad? Tenemos que cerrar, como dices eso. ¿Cuál sería tu primer consejo para poder nosotros dar de repente una capacitación a nuestro staff, a todos y poderles explicar cómo estamos dando un paso adelante, pero vulnerabilizando toda la información interna que tenemos?
Claro, y yo creo que tocas un punto muy importante, porque por un lado, las empresas no nos podemos dar el lujo de perdernos la oportunidad de acelerar, ¿no? Y de ser más competitivas, y lo que nos está dando la IA es justamente eso, ¿no? E insisto, estamos en una etapa de democratización, donde todos estamos entendiendo cómo usarla. Y esa incluso búsqueda o necesidad que tienen las personas, los empleados, creo que es algo que tiene que, al contrario, no limitarse, sino potenciarse. Pero sí, la capacitación que dijiste ahorita, el entendimiento de qué es lo que significa para la organización, no tanto el uso de la tecnología per se, sino ChatGPT para nosotros es qué, para qué lo vamos a usar, en qué procesos sí, en qué procesos no. Y eso me lleva a la parte de gobernanza. Gobernanza de repente se ve como hasta aburrido, pero al final de cuentas es establecer las reglas de cómo uso la tecnología en mi organización. Gobernanza de datos, gobernanza de IA, gobernanza de la seguridad, estableciendo los grados de acceso, los grados de restricción que para la organización hacen sentido. Si hablamos de una empresa de manufactura, pues no es lo mismo que haya a lo mejor una situación como la que comentas en un proceso secundario o periférico, ¿no? No sé, para hacer un reporte que tiene que ver a lo mejor con algo no sé, con facturas, que bueno, ya es crítico, pero con algo que no tiene que ver con el core industrial, ¿verdad? De la organización, ¿no? O sea, con el secreto industrial. Entonces, la gobernanza y las políticas te ayudan a crear ese contexto de realidad en tu organización, ¿verdad? De este lado tenemos una última pregunta. Hola, Selene. Hola. Felicidades por la charla, más que por la ponencia. Quisiera ahondar un poquito más en el tema de la parte de la adopción de la IA a nivel personal, a nivel, digamos, en nuestra vida diaria, es parte ya como, empieza a ser una normalidad, ¿no? Pero justo ahorita comentabas de ese tema de la gobernanza. Sin embargo, por ejemplo, tú que eres eres CEO de una empresa especialista en desarrollo de software, hace, por ejemplo, 3 meses o todavía a finales del año pasado veíamos que las carreras más prominentes y con más futuro era la parte del desarrollo de software. Y hace un par de meses vemos a una empresa mundial, global, de desarrollo de software, que dice que esas carreras pudieran ya desaparecer en un lapso de 3 meses. O sea, en un lapso de 3 meses. Entonces, ¿cómo también como las empresas y las personas en sí podemos estar adaptándonos o sobre todo viendo esa carrera tan rápida y tan ágil que de pronto nos está rebasando por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo? Y entonces me pongo a pensar, por ejemplo, en un joven que ve que le dé por el tema de desarrollo de software y en 3 meses, ¿no? Una empresa global de desarrollo de software dice que la IA, Amazon acaba de despedir a más de 2,000 colaboradores, 2,000 colaboradores cuando es una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo captar estos mensajes y cómo captar hacia dónde te tienes que mover ante un mercado que es tan ágil y que no lo estamos viendo o no tenemos la capacidad incluso de dar respuesta o de anticiparnos a este tipo de acciones? Mira, yo creo que también dices un punto bien importante, ¿no? Por un lado, todos los profesionales deberíamos de tener esa capacidad de autogestión de conocimiento y de observabilidad de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, eso debería de venir implícito pues en lo que nosotros hacemos, ¿no? Ya sea en el grado de complejidad de nuestras tareas, tener esa observabilidad, ¿no? Por otro lado, las empresas, parte de la función de nosotros como directivos, como dueños, como CEOs, es garantizar que hay esa observabilidad de lo que está sucediendo y lo que va a pasar, que creo que cada vez, como lo dije antes, se vuelve un tema mucho más acelerado y mucho más complejo. Para la industria misma de tecnologías de información, ha significado una evolución en el modelo de negocio. Para mis empresas hemos evolucionado el modelo de negocio, si no van 3 veces en los últimos 2 años. ¿Por qué? Justamente por esto, porque necesitas asegurar que sigue siendo competitivo.
porque los ciclos, por ejemplo, de desarrollo de software se vuelven más cortos, porque las habilidades que necesitas en un desarrollador de software, y no significa que el desarrollo de software se muera, sino que necesitas otras habilidades en un desarrollador de software. Necesitas que realmente sepa resolver problemas, que pueda generar una conceptualización de una solución, que tenga pensamiento crítico, que pueda diseñar desde las herramientas que hoy le das, ¿no? Entonces, creo que la conversación no está en si usa o no IA para desarrollar, ¿no? El vibe coding, pues es algo que llega para quedarse, ¿no? Sino en cómo le aseguras herramientas para que pueda desarrollar su función desde otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas cerraría con el tema de las políticas industriales y la política pública, que de manera masiva tienen que ayudar a ir centrando hacia dónde se va a generar la vocación del Estado, de la región, porque ahí es en donde se puede tener y ganar otro nivel, otro grado de observabilidad que ayude como a llegar, pues si no, a estar siempre en ese state of art, llegar a un cierto grado de evolución y sofisticación continua, ¿no? Es mi perspectiva. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Brindémosle nuevamente un nuevo aplauso. Te invitamos a… En este momento invitamos al director de Administración y Vinculación de Guanajuato Puerto Interior, Gonzalo León Zavala, para hacer entrega de un reconocimiento especial a Selene 10 por su valiosa participación en esta primera edición de GPI Talks. Guanajuato, Gobierno de la gente.